son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Los saludo, hermanos y hermanas en Cristo. También las personas que van a ver este video y especialmente a los hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Iglesia de Cristo en Viña del Mar, Chile. Muchas bendiciones para todos ustedes. Este es el momento de la exhortación, el momento de la palabra de Dios, en el cual vamos a exhortarnos mutuamente, tanto como el que les habla hacia ustedes. He titulado esta exhortación: Nosotros le servimos a un Dios vivo. Le adoramos a un Dios vivo. Ese es el título. ¿Por qué razón a un Dios vivo, a un Dios activo? Porque nosotros hemos sido testigos a través de las Escrituras que siempre Dios ha intervenido en la historia humana. Nunca se ha mantenido al margen. Siempre Dios ha intervenido en la historia humana. Primeramente en la creación, luego en guiar a Abraham, luego en guiar la nación de Israel, enviarles profetas, y durante todos los imperios que han habido en la antigüedad, Israel ha estado involucrado con ellos y con su Dios. Entonces nosotros le servimos a un Dios que interviene, a un Dios activo, a un Dios vivo en la historia humana. Y por ende también interviene en nuestras vidas cristianas. No es un Dios lejos, sino que es un Dios cercano. Vamos a leer Mateo capítulo 22 a partir del versículo 23. Va a ser nuestro texto base para sacar algunas enseñanzas para el día de hoy, para estos tiempos tan convulsionados. Mateo 22 a partir del versículo 23. Voy a empezar a leer. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos,
su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Siempre hemos escuchado ese versículo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Este versículo está inserto acá en Mateo en el contexto de la pregunta capciosa de los saduceos a Jesús sobre la resurrección de los muertos. Ahí está este versículo insertado. Vamos ahora, que una vez que hemos leído el texto, vamos a recorrer algunas enseñanzas y qué enseñanza nos tiene para el día de hoy. En primer lugar, los que le hacen la pregunta a nuestro Señor Jesucristo son los saduceos. Los saduceos eran religiosos, miembros del Sanedrín y miembros del judaísmo, pero eran más políticos que religiosos. Pertenecían a la clase aristocrática en Israel. Además, los saduceos siempre ellos ayudaban o se identificaban con el imperio que oprimía a Israel. Nunca eran a favor del pueblo. Es por eso que los saduceos habían tenido anteriormente de la llegada de Jesús mucha influencia griega. Toda la doctrina del Antiguo Testamento en ello está influenciado por la cultura griega. Eran muy helenizados los saduceos. Además, los saduceos no creían en todo el Antiguo Testamento, sino solamente en el Pentateuco le daban autoridad, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia o la Torá. Lo demás para ellos no tenía tanta importancia. Los profetas no le eran tan importantes. Para ellos le eran más importantes las tradiciones que lo escrito. Además, ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, ni en las entidades espirituales. Ellos pensaban que Dios no intervenía en las cosas personales de los seres humanos. Como vemos, los saduceos estaban muy alterados en su doctrina y en su conocimiento de Dios, los que le hacen la pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Podemos preguntarnos hoy en día nosotros primeramente, nos trae como enseñanza, como cristianos, nos podemos hacernos la pregunta. Así como los saduceos estaban muy influenciados, ¿cuán influenciado estoy yo del mundo en mi cristianismo? Hoy en día que están pasando todas estas cosas,
que están pasando esta pandemia, hay cualquier noticia, cualquier tipo de declaraciones de muchas personas religiosas. Pero nosotros como cristianos, haciéndonos un paralelo con los saduceos, en el sentido de cuán influenciado está mi cristianismo, o si está puro mi cristianismo. ¿Está muy de acuerdo a las escrituras o he sido influenciado en mi modo de pensar y en mi conocimiento de Dios? Con tanta cosa que hay hoy en día, con tanto astrólogo, tanto adivino, tanto filosofías que te dicen que tú eres Dios, que con energías positivas tú te puedes sanar, que la vida sigue adelante. Piensa solamente cosas positivas, dejando a Dios de lado. ¿Cuánta influencia he recibido externamente en mi cristianismo? Esa es la pregunta también que debemos hacerlo, porque los saduceos estaban muy influenciados. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice, cuando le hacen la pregunta capciosa, ¿por qué le hace la pregunta capciosa? Porque era costumbre del levirato del Antiguo Testamento, que cuando una mujer quedaba viuda y su marido no le daba hijo, tenía que casarse con el segundo que le seguía de hijo para poderle dar descendencia. Se aprovechan de eso para decirle a Jesucristo, bueno, y si hay resurrección, ¿de cuál de ellas? ¿Cuál ella es su marido? Es una pregunta capciosa. Pero ¿cómo le responde Jesucristo en el 29? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. Lo primero que les dijo a los saduceos, están errados. Entonces cuando nosotros también somos influenciados por otras filosofías, por otras creencias, por otros aciertos religiosos que no son, erramos. No estamos en la senda correcta, erramos. Le dice Cristo, erráis ignorando las escrituras. Primeramente le dice a los saduceos, ustedes ignoran las escrituras. Lógicamente porque los saduceos se acentuaban en el Pentateuco nomás, pero ignoran las demás escrituras. Ustedes las ignoran. Entonces también a nosotros las influencias externas, las certidumbres de tantas cosas que hablan hoy en día con respecto a lo que está pasando, también nos hacen que nosotros ignoremos las escrituras. No vayamos a ellas a buscar lo que realmente es la verdad, si es verdad lo que se está diciendo. Entonces es un deber como cristiano nuestro también cotejar lo que se dice con respecto a lo que está pasando. Después Jesucristo le dice, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ustedes, le dicen los saduceos, ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. ¿Por qué razón le dice ignoran el poder de Dios? Porque en Dios está el poder de la resurrección. En Dios. Él tiene el poder para realizar la resurrección, la cual no creían los saduceos. Por eso le dice que en la resurrección, o sea, en la otra vida, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aquí hay otra respuesta asertiva de nuestro Maestro, de nuestro Señor, que le dice que en el cielo, porque está hablando del cielo, donde van a estar con Dios, que van a estar con Dios, no se van a dar el casamiento, no habrán allá casamientos, sino que serán como los ángeles. Los saduceos no creían en los ángeles. Entonces, aquí Jesucristo le está dando
otro golpe en este debate, porque van a ser como los ángeles, porque existe otra vida. ¿Por qué? Porque ustedes ignoran, primeramente, erran, están errados, ignoran las escrituras y a la vez ustedes dicen, el Dios, nuestro Dios, tiene poder de la resurrección. Preguntémonos nosotros también, ¿ignoramos las escrituras? ¿Sabemos harto de ellas? ¿Erramos a veces con las influencias externas? ¿Creemos en el poder de Dios? ¿Lo tenemos afianzado? Eso debemos meditarlo. Y lo otro muy interesante de nuestro Señor Jesucristo, que en el versículo 32 le dice, en el 31b, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí él le está citando el Pentateuco, porque ese es el libro de Éxodo, está versículo bíblico. Y el libro de Éxodo pertenece al Pentateuco, en el cual los saduceos le daban autoridad. Entonces él está diciendo, ¿acaso no leyeron ustedes en Éxodo cuando dice ahí, se le aparece Dios en la zarza ardiente a Moisés y le dice en el 3:6, lo voy a leer textual, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, diciéndolo a Moisés desde la zarza, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí le estaba afirmando nuestro Señor Jesucristo a los saduceos primeramente que no está hablando en pasado, en presente. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cita 3 patriarcas, pero lo cita en tiempo presente, como diciendo, yo soy el Dios de ellos también están vivos. Claro que sí. Abraham ya hacía mucho tiempo cuando apareció a Moisés en la zarza ardiente, ya hacía mucho tiempo que había muerto Abraham, que había muerto Isaac y había muerto Jacob. Sus cuerpos ya eran polvo, pero él no lo trata así acá, en el versículo. Lo trata en tiempo presente, dando a entender que ellos aún están vivos, los patriarcas. ¿Por qué? Porque están en el cielo. Así, dando otro golpe al error de los saduceos, que no creían en la resurrección ni en el cielo. Entonces, aquí, ¿qué nos da como enseñanza, primeramente, también, que debemos reflexionar en estos días? Que mientras peregrine el cristiano en esta tierra, anda con Dios, está con Dios. No es que mientras nosotros, una vez hecho cristianos y estamos viviendo en esta vida y estamos pasando nuestros problemas, nuestras felicidades, que Dios está ausente, está muy arriba. No es así. Incluso Pablo nos dice en Hechos 17:28, vamos a buscar en Hechos 17:28, Hechos 17, cuando Pablo está en el Areópago, a donde se juntaban todos los sabios a dar sus declaraciones filosóficas en Grecia, estaba en Atenas, en el 17:28 les da a conocer a los atenienses el Dios que él predica. Entonces, en el 17, vamos a partir del 17:26, y dice,
y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Aquí Pablo asevera de que Dios no está lejos del hombre, menos está lejos del cristiano, está cerca, es un Dios cercano, es un Dios de vivos. ¿Por qué? Porque el cristiano trasciende, el cristiano vive con Dios en esta vida, va a peregrinar en esta vida, y cuando entreguemos este cuerpo, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, nosotros vamos a seguir viviendo. Entonces, un Dios vivo y de personas vivas. Es un Dios que interviene en la vida del cristiano, es un Dios que ayuda, es un Dios que contesta oraciones, es un Dios que le oye a aquel que le clama. Si nosotros aquí vamos a Hebreos, vamos a ir a Hebreos 10, por ejemplo, en Hebreos 10, vamos a leer a partir del versículo, vamos a leer el versículo 31. En el 10:31, ¿qué nos dice? Como una frase de juicio, en un contexto de juicio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Incluso aquí en mi Biblia está con unos signos de exclamación. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un Dios vivo y de vivos, de personas vivas. Entonces también nos hay una advertencia ahí. Quiere decir que Él ejecuta juicios. Puede ejecutar juicio aquí en esta tierra y el juicio total cuando estemos en el cielo, que va a dar el pago a cada uno. También si vamos a Hebreos 12, en Hebreos 12, 22, hablando de dónde va a ir el cristiano, cuál es su patria, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Nuevamente dice, la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. El Dios vivo que está en la ciudad celestial, la Jerusalén. Lógicamente que es un sinónimo de la vida eterna del cielo cuando vamos a estar allá. Entonces, para reflexionar en los tiempos de ahora, no debemos caer en los ejemplos de los saduceos, que ellos se dejaban influenciar en sus doctrinas religiosas, en sus creencias, por lo foráneo. Nosotros debemos mantenernos puros en nuestra doctrina, en nuestra creencia. A la vez también debemos pensar que nosotros le servimos a un Dios no que está lejos, no que está inalcanzable, sino que un Dios que está cerca, como dice Pablo, de nosotros, que tiene poder, que escucha oración. Porque Pablo en el Areópago se llamaba Areópago porque se le designaba en honor a Ares, que hubo una batalla mitológica según la creencia griega, el dios de la guerra. Entonces las personas, comúnmente los sabios, iban ahí a hacer sus discursos para ser escuchados de sus proclamaciones. Entonces, estimado hermano, como conclusión para los tiempos de hoy, ¿cómo estamos? ¿Qué me influye las cosas que se dicen acerca de lo que está pasando? Si no tiene asidero bíblico,
si no tiene lo del poder de Dios, sino que son influencias foráneas? ¿Me dejo influenciar? ¿Me dejo llevar? ¿O me mantengo firme en lo que creo y en lo que está escrito? Me esfuerzo también por interpretarlo, por darle un entendimiento. ¿Me ha alterado mi creencia? ¿Me gusta consultar a astrólogos, adivinos? Es para reflexionarlo. Ahora bien, ¿cómo es un Dios vivo que siempre está interviniendo? Él siempre está en control de las cosas. Él tiene el poder también para darnos la resurrección, para darnos un nuevo cuerpo, un cuerpo celestial para vivir con Él. ¿Cuál es la conclusión que debemos sacar después de esta pregunta que le hicieron los saduceos a Jesucristo? Que ellos ya habían perdido toda creencia en la vida espiritual. No así nosotros, no debemos caer en eso. En primer lugar, te digo a ti, hermano, a ti oyente, que tienes un Dios que te escucha. Lo primero, tienes un Dios que te escucha. Escucha tus oraciones, las contesta. Y cuando tú le clamas, porque también clamar es muy diferente a conversar, cuando tú le clamas, que es cuando nosotros estamos angustiados y le pedimos ayuda, Él te va a escuchar y te va a ayudar. Te va a ir cuidando en este peregrinar por esta tierra antes de llegar a la vida eterna. Así que no debes temer por las cosas que pasan. Ahora bien, si tú notas en tu vida o notas que no ves que tu Dios te ayuda, no ves que tu Dios te guía en el peregrinar aquí en esta tierra, no lo ves, eso no quiere decir que no está, porque Pablo ahí lo afirma cuando hizo el discurso en Atenas. Dice que está cerca de todos nosotros, incluso de un no creyente, solamente que él no lo ve. Está ciego, su entendimiento está entenebrecido, está cauterizada su conciencia, pero nosotros como cristianos no. Si como cristiano ves que Dios no lo ves ayudando tanto en tu vida, no lo ves interviniendo tanto en tu vida, el problema no es de Dios. El problema es nuestro como cristianos, que lo estamos alejando de Él. Cuando nosotros nos alejamos de Él, por implicancia, no le vamos a ver. No le vamos a ver cerca de nuestras vidas. Es por esa razón que yo te digo, insisto, que en el Dios que nosotros creemos es un Dios vivo y es un Dios de personas vivas. ¿Por qué? Porque el cristiano trasciende en esta vida, peregrina en esta tierra y luego va a ir a juntarse con su Dios en el mundo espiritual o en su naturaleza espiritual, con un cuerpo espiritual. Esa es una de las grandes victorias. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y resucitó al tercer día. Con eso nos demostró de que hay un lugar para el cristiano. Por esa razón, en lo que hemos leído, los saduceos estaban errados y muy errados. Y Jesucristo le contestó genialmente este debate y lo ganó, porque le dijo al final, la gente oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, de lo que enseñaba Jesús, nuestro Mesías. Así que te invito, hermano, te invito, oyente, a acercarte a este Dios vivo,
a vivir junto a Él, a acercarte para que le veas en tu vida. ¿Por qué razón? Porque Él quiere entregarte la trascendencia. Quiere entregarte porque Él es un Dios vivo y de personas vivas. Es un Dios eterno y quiere que tú también seas eterno. Vamos, estimados hermanos, a orar después de esta palabra de Dios para que en estos tiempos un poco conflictivos Dios nos dé la ayuda que necesitamos. Dios eterno, tú que estás en los cielos, Padre Santo, te reconocemos como el único Dios verdadero, nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que has puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das en la vida diaria. Gracias, Padre Santo, por cuidarnos. Gracias por perdonarnos nuestros pecados con la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ser un Dios presente, por ser un Dios activo, un Dios en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a acercarnos a ti, para verte, para caminar junto a ti y así al peregrinar en esta tierra, después nos encontremos en la vida eterna junto a ti, conocerte cara a cara. Padre eterno, te pedimos por todas las personas en el mundo que están sufriendo con esta pandemia, para que tú, Padre Santo, pongas tu mano, para que tú, Padre Santo, ordenes los acontecimientos de acuerdo a tu voluntad. Padre eterno, cuídanos. Padre eterno, guíanos en estos momentos de tiniebla, porque tú eres la luz. Y así como Jesucristo también dijo que era la luz, esa es la luz que seguimos. Gracias, Padre Santo, por conservar las Escrituras hasta el día de hoy, que es tu palabra, la que nos exhorta y nos alimenta espiritualmente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, estimados hermanos u oyentes que me hayan escuchado. Bendiciones de nuestro Señor Jesucristo.